Hola a todos, soy Maribel Torres, CEO de la revista y de la editorial La Nota Latina, donde somos como tú, como ella, como él y como yo. Y de nuevo tenemos un episodio del rostro detrás de la marca. En esta oportunidad vamos a estar conversando con una amiga, escritora, periodista, que la conocí en mis tiempos de Venevisión en Caracas. Ella se llama María Angélica Dávila y acaba de presentar esta obra, Despertar el arte de aprender a morir. Vamos a hablar un poco de su obra, del motivo que la inspiró a hacerla y sobre todo de este título que encierra mucho, el arte de aprender a morir. ¿Cómo es eso? Vamos de inmediato a buscarla a ella y también a nuestra querida Marisol Casola, que como ya ustedes saben, nos acompaña en estos live. Aquí creo que ya estoy viendo en España. Creo que ya a esta hora es muy tarde, pero por supuesto ella está aquí con nosotros para estar en este live del día de hoy. Ya María Angélica, bienvenida, Hola, querida. hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Qué bella Maris. te queda ese moño. Gracias. Estoy todavía en plena mudanza, terminando de desempacar aquí en Andorra, en mi nuevo hogar, con una vista extraordinaria. Pero quería agradecerte a ti, a la Nota Latina, a Marisol, por esta oportunidad de hablar un poco más de mi libro y, y de todo este proceso en despertar espiritual. Bueno, igualmente el placer es nuestro. Marisol no la veo por aquí todavía conectada, ya lo hará. Pero mientras tanto, vamos entonces a decir, a que tú le digas precisamente a nuestra audiencia, María Angélica, ¿quién es María Angélica Dávila? Para que te conozcan un poco y después ya entrar en lo que todos quieren, en saber un poquito de esta obra que acabas de lanzar aquí en Miami. Pues justamente una de las cosas que hablo acá en el libro, creo que por allí ya está Marisol o alguien está. Bueno, una de las cosas que hablo es el jugar roles diferentes. Fíjate tú que cuando hablamos de la época que trabajábamos juntas, hace 30 años, parece que es otra persona, que no es esta misma María Angélica. Y tengo muchas veces esa misma impresión, como hablamos de morir y renacer transformados en nuevas personas, jugando nuevos roles y nuevos retos, a nuevas aventuras. A través también de todo este proceso de sanación, de desprogramación consciente. Entonces yo, pues, ¿qué te puedo decir? Claro, sí, soy periodista, soy escritora, soy profesora de yoga, practico muchísimas otras. Hola, Marisol. Qué linda. Encantada de volver a verte. Pues sí, entonces para mí al final la vida es como un playground, es un parque de diversiones, aunque a veces no nos estamos divirtiendo porque hay esas sacudidas que son parte de ese proceso del despertar espiritual, es ese trampolín que nos impulsa a buscar respuestas y a entender de qué va la vida. Pero pues eso, soy un poco de todo y al final yo tampoco me gusta mucho encajonarme en un rol, escritora, periodista. Es que es tan amplio todo lo que podemos hacer y todos los roles que podemos jugar y desempeñar. Y eso es lo bonito, como siempre digo, de la vida. Pero fíjate que interesante, bienvenida Marisol, ya ahorita vas a saludar y vamos a comenzar también con tus preguntas, bienvenida. Pero fíjate, para no perder lo que está diciendo María Angélica, fíjate lo interesante que tú estás diciendo, porque en los tiempos de nuestros, yo recuerdo cuando yo emigré y me imagino que a ti también te había pasado, que cuando uno decía que estaba haciendo otras cosas de su vida, porque yo he aprendido a hacer muchísimas cosas, decían, pero ¿cómo tú? Eres periodista, vas a poder trabajar costume service o vendiendo. No, 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 no. Y fíjate todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, tú por tu lado, yo por la mía, y todo ese bagaje de conocimientos que nos permiten incluso decir que somos personas totalmente diferentes. Nos estamos Eso también. reinventando constantemente y ampliando. Todo esto es un proceso de expansión de conciencia, yo lo veo de esta manera.
nuevos retos, nuevas experiencias, nuevas capacidades. Yo adoro todo el tema energético. Yo me formé también como practicante de activación de la energía Kundalini, Ujú. que es algo fascinante. Mi familia no podía entender, o sea, es periodista, ok, estás haciendo este curso de yoga como algo... No, es que y luego me dice, pero ya, para, no, es más, hay más. O sea, el camino espiritual comienza y no sabes no, por dónde te vas metiendo toda esta curiosidad de entender más y de seguir avanzando y evolucionando. Sí, buenísimo. Eso forma parte entonces de ese despertar espiritual que invito a todos a que lo comiencen. Por algo, pero ya María Angélica va a decir cómo lo comenzó y cómo es ese proceso de volver a vivir. Marisol, bienvenida y tu pregunta, por favor. ¿Estás viendo, Maribel? Sí, estoy viendo perfectamente. Qué bueno, María Angélica, qué lindo tenerte de Gracias. nuevo con nosotras. Ha sido un placer compartir contigo en varias entrevistas, pero la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué retiro tuviste que hacer para poder hacer el libro? Sabemos que te fuiste a un lugar inhóspito muy lindo, que me encantó que me lo dijiste, pero quiero que me lo vuelvas a decir. Sí. Bueno, realmente yo cuando seguimos la intuición y nos dejamos fluir por la vida, nos va llevando a lugares que a veces no tenemos muy claro por qué estamos allí, pero yo sentí que mi tiempo en Bélgica después de 15 años había terminado. Me mudé a la isla de Ibiza, pasé 2 años en la isla, pero todavía sentía es que aquí no es todavía mi hogar, ¿no? Y terminé cayendo aquí en Andorra por consejo de una pareja de buenos amigos que me traen y me muestran este lugar y fue un amor a primera vista. Y esa casita de 1000 años donde viví por 2 años y medio fue el lugar, ese contexto que yo creo que fue una combinación de cosas. O sea, primero un poco aislarme socialmente y en una conexión muy profunda con la naturaleza. O sea, esos baños de bosque, esas caminatas a la orilla del río, meter los pies en esas aguas heladas, caminatas en la montaña. Esto hace que tu frecuencia vibracional se eleva tanto, porque al final cuando comprendes que realmente lo que somos es energía con información dentro del espacio intercelular, el espacio entre nuestras células, entonces esa información con esa nueva frecuencia vibracional no hacía match y entonces hubo una necesidad imperiosa, prácticamente a presión de sacar todo este dolor que seguía ocupando ese espacio intercelular. Y yo siempre vuelvo a explicar, cuando decimos que somos energía, información y luz, a mí me gusta volver a decir que la célula es en un 99.9% espacio, o sea que realmente es un núcleo con unas paredes, y el núcleo como una bolita de golf en un campo de fútbol, todo lo demás es información. Entonces tenemos ese poder de cambiar esta información y ese es el proceso de desprogramación. Y esto Ujú. ocurre en mi caso cuando esa nueva frecuencia vibracional no hacía match con todas unas historias que son mis percepciones. Yo digo, nosotras somos 5 niñas que Ujú. crecimos juntas, pero la verdad mía es mía sola, porque mi Ujú. percepción de una situación es distinta a la de mis 4 hermanas. Por eso son procesos muy individuales, el tema del trauma y la percepción individual de una experiencia que pudimos haber compartido, pero en la edad adulta manifestamos de una manera muy diferente. Y así fue como ocurrió el proceso creativo de escribir este libro. Literalmente en 2 meses y medio esa información desocupó el espacio, mi espacio físico. Y luego ocurre la magia. Cuando ya esto no está más allí, es un upgrade, es como una realineación con una versión superior donde todo lo que estás, lo mágico, y esto lo quiero decir muy claramente, es impresionante la capacidad que tenemos los seres humanos de manifestar. Es que lo piensas y lo estás creando. A veces te asusta porque es tan violento que dice, pero si es que, o sea, lo estoy pensando y está ocurriendo. Estoy diciendo algo y a la media hora, dentro de una hora es que te cae literalmente en la cabeza. Y a veces han sido tantas bendiciones, una lluvia, yo digo, es una lluvia de bendiciones cuando este dolor desocupó mi espacio,
que todos los sueños, que a veces digo, pero es que no he tenido tiempo de disfrutar el logro de una de estas cosas cuando viene otra y viene otra y viene otra y se solapan una sobre la otra. Porque es esto lo que ocurre cuando nos alineamos con nuestro ser superior, cuando dejamos todas estas historias atrás y este pasado doloroso. Y yo esto Pero, insisto. María Angélica, tú estás diciendo algo muy importante, que la gente de pronto no lo ve. Pues efectivamente tú abriste la cortina o quitaste un velo de tu vida, no solamente de la vista que tenías, sino un velo interno que te permitía manifestar, que te permitía que, como tú dices, que te llegaran esos milagros que a diario sufren o que vives diariamente. Pero la persona que nos está viendo, la persona común que dice, ah, bueno, ya lo está diciendo así, pero ¿cuánto tiempo tiene una persona o cómo hace una persona? Tú lo descubriste en ese lugar, pero ¿cómo la persona tiene la capacidad de descubrir o de detectar que está en un velo y cuál es ese proceso para despertar, para Sí. hacer como tú hiciste y decir, ajá, aquí está mi despertar? En mi caso fue un camino, yo digo, esto me tomó 15 años, este proceso de llegar al lugar donde estoy hoy en día. Todo el mundo lleva su camino, lleva su carga, lleva su dolor, lleva su sufrimiento. Lo importante es que hoy en día tenemos al alcance de la mano tanta información eh, de fácil acceso en distintas lenguas. O sea, para mí la meditación es clave, la conexión con tu cuerpo, el movimiento del cuerpo. En mi caso fue la práctica del yoga, pero puedes llegar a tener y a desarrollar esa conexión con tu espacio físico a través de la danza, a través del baile, la salsa, o sea, cualquier cosa que implique movimiento y conexión, porque empezamos a desarrollar coordinación, equilibrio, balance y todo lo que desarrollamos en nuestro espacio físico tiene un impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Si una persona en un tapiz de yoga es flexible, vas a ser Ujú. flexible allá afuera a la hora de tomar decisiones y de adaptarte a nuevas situaciones. Mm. O sea, todo la fortaleza física es también se refleja una fortaleza de carácter. O sea, es que todo, por eso el movimiento y la conexión con el cuerpo es clave en el proceso del despertar y de la desprogramación. Mm. Hay Mm. una parte muy importante acá que yo hablo sobre todo el tema de la epigenética Ujú. y esto tiene mucho que ver con lo que de hecho yo anuncié en mis stories. Esta entrevista creo que fue un poco lo que comentamos, hablar un poco también del tema de la literatura en este proceso de transformación Ujú. social y de cambio. Entonces, cuando tú hablas de la epigenética y todos estos conceptos modernos de la biología, de la nueva ciencia, y cómo integrar esto en nuestra vida, es súper interesante. Por eso vuelvo al tema de entender el cuerpo y eso pasa por esa conexión profunda, porque a nosotros nos enseñaron a ignorar el dolor, a no Ujú. sentirlo, a ignorar las emociones, a no escucharte y a ser fuerte y a seguir, pero resulta que el cuerpo te está gritando constantemente y te está pidiendo que le prestes atención a alguna situación. Y escúchame, pasé 2 días, yo ahora vivo a una altitud de 1800 metros con una vista sobre una montaña extraordinaria. Y tengo 2 días con dolor de cabeza. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Bueno, pasé de 1300, 1400 a 1800, será el cambio de altitud. Pues el cuerpo me estaba diciendo, hay algo que no está bien acá. Y yo pensaba, debe ser la adaptación. Pues resulta que no estaba tomando agua, no me estaba hidratando. Guau. Yo nunca tengo dolor de cabeza, pero había estado tan ocupada con el ajetreo de la mudanza, entonces el cuerpo me estaba diciendo, hay algo que está mal y viene el dolor de cabeza, obviamente. Pero con toda la conexión que uno puede desarrollar, hay que estar constantemente atento porque el cuerpo nos está mandando señales las 24 horas del día y muchas veces no las entendemos o las ignoramos. Entonces, este es uno de los temas que yo trato en mi libro, ese concepto de la epigenética, que hay que realmente establecer esa conexión íntima, aprender a traducir porque lamentablemente el cuerpo no nos habla con palabras, sino con sensaciones, con dolores, y cuando lo ignoramos durante mucho tiempo, luego vienen las enfermedades. Este es una de las partes más importantes de este proceso del despertar y pasa siempre por allí, por el tema del cuerpo. No sé si me habías preguntado algo, lo dejé porque hice un poco
de... No, ahorita vamos con No, Marisol y tu perfecto. pregunta, pero quiero antes de saludar a todas estas personas que se están conectando, a los que verán, por supuesto, este live en diferido también por nuestro canal de YouTube. Y aquí uno de las personas que nos está viendo, María Angélica, Costus VI, dice que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Eso lo pone, es una cita de Nikola Tesla. Así que bueno, Gracias. gracias también a toda la gente que nos está saludando y pues Marisol, entonces vamos con tu pregunta. Bueno, María Angélica, es verdad que el cuerpo habla, hay que saberlo escuchar. Pero mi pregunta es, ¿qué inspiró el título del arte de morir? Tú sabes que en un principio el libro se llamaba Despertar, cuántas veces tuve que morir para aprender a vivir. Pero realmente el arte es aprender a morir y entendiendo morir como dejar caer todas estas programaciones socioculturales, todas estas creencias limitantes y empezar a vivir más alineado con la esencia y con la verdad de lo que somos. Esto pasa por dejar caer los miedos. Los miedos al final terminan siendo uno de los bloqueos más grandes. O sea, el perfeccionismo, el querer ser perfecta, también te sigue bloqueando. O sea, todos estos son miedos. Y el arte, el proceso del despertar espiritual pasa por masterizar ese proceso de dejar caer estas capas y capas, que son como la capa de la cebolla, como decimos, para ir llegando cada vez más adentro a la esencia y a la verdad de lo que somos. Y pues terminó siendo el arte de aprender a morir el título después bueno, de evaluar todas las opciones. Pero se trata de esto, morir es desprogramarte y a veces llegamos a experimentar muertes uh, psicoespirituales. En mi libro hablo de varias experiencias cercanas a la muerte. Y cuando surges del otro lado y te das cuenta, estoy viva, hay una razón de ser. ¿Por qué constantemente yo desde los 2 años de edad empecé a tener accidentes, pero fuertes, que me colocaron en una posición donde simplemente no te queda otra opción más que rendirte? Me entrego porque no puedo seguir luchando en una piscina ahogada a los 6 años de edad. Y entonces tengo conciencia de que en este momento estoy muriendo, me rindo, me entrego y me dejo llegar al fondo de la piscina. Pues no morí, alguien me sacó, obviamente, pero de esa manera muchas Sabemos. veces en un accidente de tránsito, en una caída o sea, en muchas situaciones, yo me vi en la situación precisa de rendirme. Y esto, y siempre lo digo, es una de las experiencias en el área espiritual más difíciles de masterizar, que es el entender que no hay control y el rendirnos y el fluir con esta vida, sabiendo que hay una fuerza divina que nos sostiene y nos guía porque existe un propósito existencial, hay un propósito de alma que tenemos que cumplir. Entonces esa Precisamente confianza. hablando de esto, de que tú decías, María Angélica, a comienzo de esa respuesta que nos diste, de las creencias limitantes. Y obviamente el miedo es una creencia limitante y quizás es una de las más poderosas que no te permite vivir en abundancia plena, en salud, en abundancia económica y que por supuesto también te impide ir por tu sueño. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo definirías estas creencias limitantes y cómo puede la persona que de pronto nos está escuchando, que quizás tenga identificada una creencia limitante en su vida y cómo puede ella afectar el crecimiento personal y espiritual de la persona? El primer paso es darse cuenta y para darnos cuenta que algo nos está bloqueando, para mí la técnica número uno es el pasar tiempo contigo. 5 minutos al día son suficientes antes de abrir los ojos, cuando todavía estás en la cama. Siéntate, respira, conecta con tu cuerpo. Es un momento mágico para manifestar, para escucharte, para escuchar tus pensamientos. En la meditación ocurren cosas mágicas realmente. Es una caja de Pandora. Empieza a escuchar internamente todo ese diálogo que estamos teniendo. Y en la meditación empiezas a desarrollar esa conexión mucho más íntima.
con todas esas voces, empiezas a descubrirte, empiezas a entender tus miedos. Hay que también saber un poco de los temas ancestrales, de las Ujú. historias de tus padres, de tus abuelos. Es todo un proceso, la vida al final nos va llevando a esto, es a investigar, pero hay que estudiar, y hay que pasar tiempo con uno, hay que entender que tú eres el creador de tu realidad y que todo parte de ti, que eres tú el que está creando. Yo estaba creando esos accidentes. ¿Por qué? Porque había miedo, miedo de vivir un propósito, un propósito existencial. Y el miedo, que lo decías tú ahorita, Maribel, lo interesante con el tema del miedo es que el miedo es una técnica de manifestación y no nos damos cuenta que a lo que más le tememos lo tenemos conscientemente, constantemente en el proceso mental, Sí. y al final terminamos manifestando y creando lo que más tememos. Por eso hay que estar muy atentos con el tema de los miedos. Buenísimo. Marisol, tu pregunta. Bueno, el miedo te paraliza, es cierto. ¿Cómo rompemos esos hábitos de los ancestros, de lo de atrás? Porque en la otra entrevista que estuvimos hablando de los niños de ahora y los niños de antes, porque tú eras una niña diferente en aquella época, pero los niños de ahora vienen con otra mentalidad. Y hiciste un ejemplo de los niños de ahora que son como niños cristales, que era lo mejor que en aquella época tú lo eras y no lo entendían tus padres. Sí. Sí, yo creo que todos hemos siempre nacido con esta capacidad, pero la sociedad nos va moldeando. Yo desde niña tenía experiencias de viajes astrales. Yo salía de mi cuerpo y de hecho venía estas montañas andorranas, las sobrevolaba Ah, en esas experiencias, sin yo haber todavía conocido la nieve desde Calabozo a 40 grados de temperatura en ese llano venezolano. Yo venía a Andorra. Y la vida, cuando sigue la intuición, te va llevando a estos lugares. Entonces, el tema de los ancestros es súper interesante. Y todo el mundo sabe que en su familia se van repitiendo de generación en generación el tío que hizo tal cosa, la tía que hizo aquella otra cosa. O sea, estas familias van, y tú dices, pero esta se parece a aquella tía que hacía aquello. Entonces uno esto lo escuchaba como algo interesante, pues resulta que es una energía heredada. Es una energía ujú. heredada y por eso se repiten en la familia, se repiten los suicidios, se repiten las violaciones, se repiten experiencias traumáticas, porque eso va a pasar, y este es el concepto de la epigenética, esto va pasando de generación en Ujú. generación en ese espacio intercelular como una información que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos y así, así. ¿Cómo cortamos esto? Ajá, allá esa Eh, eh, pregunta iba. sí, es muy interesante porque, y además es un tema fascinante. Fíjate tú que cuando somos miembros de una familia y todos tenemos diferentes percepciones o creencias, y esto no es una religión, es que lo que yo a veces digo, pero es que esto no se trata de que yo crea en Buda o en Ganesha, esto es ciencia, esta información habita nuestro espacio intercelular del Ujú. mío, de mis hermanas. Entonces, cuando tenemos el coraje de hablar y de romper, porque yo digo, el secreto, el misterio es la continuidad de la repetición. Entonces, ese trapo sucio que siempre decíamos que eso se lavaba en En casa. casa por la vergüenza, que nadie sepa esto, porque pues resulta que no es así. Resulta que ahora lo que hay que hacer y lo que sabemos, lo que hemos estudiado esto, el tema del trauma, es que esto hay que abrirlo para que penetre la luz, para cortar y sanar esas repeticiones de esos traumas ancestrales. Entonces esto hay que compartirlo, porque no somos únicos. O sea, esta experiencia no es mía sola. Y además los traumas no solo son individuales, ancestrales individuales, pero también son colectivos y Ujú. pertenecen a regiones geográficas. O sea, el trauma de, por ejemplo, en mi pueblo, en mi llano venezolano, en mi país, en Venezuela y en América Latina, es impresionante la cantidad de casos y de personas que cuando lean estas historias, o sea, en la misma presentación del día de este libro, había una chica que estaba llorando y dice, pero es que parece que es mi historia. Y Ajá. así hay miles de casos que han vivido la misma experiencia. ¿Y qué pasa cuando tú compartes todo esto? Estás ayudando a sanar al otro, porque en la comunidad y en las relaciones es cuando también, o sea, los traumas son
relacional. Esto lo que significa es que así como ocurre en estos procesos, también en las relaciones con otro, en la comunidad, es que lo podemos sanar. No en lo escondido, en el misterio, en el trapo sucio, lavadito en casa, porque eso perpetúa la continuidad y la repetición del trauma. Y en ese punto específico que estás hablando, como igualmente válido no para las creencias limitantes, sino para lo que es el trauma ancestral, más o menos la misma pregunta que te hago. ¿Cómo puede una persona saber si está experimentando efectos de trauma ancestral en sus propias vidas y cómo puede hacer, qué acciones podría tomar para limpiarlos, para, como tú dices, comenzar quizás con una meditación, pero cómo la persona identifica? Tú la identificaste Sí. específicamente porque vivía de accidente y en accidente, pero una persona común que le pasan cosas y no sabe nada. ¿Qué Hoy tiene en que día, hacer? sí, y esto es súper interesante, lo hablé con la doctora Edith Shiro, ahí en Miami, por cierto, que escribió un libro muy lindo llamado El inesperado regalo del trauma. Hoy en día yo te diría que si tú no estás iluminado viviendo en el nirvana, hay trauma, trabajo por hacer. Es que Ay, no hay otra señor. opción, es que no hay otra No, opción, porque, el porque Nirvana se va a quedar chiquito, ¿verdad, Marisol? Porque imagínate, yo creo que todo el mundo anda con un trauma y no lo sabe. pero entonces, ¿cómo sabes Por que eso hay se trabajo? divorcian 100 veces. Hay trabajo por hacer a menos que tú estés realmente viviendo en ese estado ¿sabes? Bueno, cuando estás De iluminado, que nada te afecta, que nada te... Y la vida es ese camino, de llegar allí, donde te pueden robar todo y no te roban tu paz interior, sí. donde pueden ocurrir situaciones allá en el mundo externo, pero tu paz interior está intacta, ese equilibrio interno y ese Ujú, estado de disfrutar tu vida, porque de esa manera es ujú. que podemos contribuir con el impacto de nuestro campo electromagnético, es que podemos contribuir a esa paz mundial. Y siempre lo digo, es un trabajo individual que tiene un impacto colectivo. Pero Así es, Marisol. Excelente. Bueno, déjame decirte, Maribel, que en la entrevista que tuve también con María Angélica, ahora que hiciste el sonido, me acordé también de que yo le decía a María Angélica que mi nieta, cuando oye mucho bullo, está eh, perturbada, hace Y a así, todo el mundo, cállense, y yo, pero ¿dónde aprendió? Y María Angélica me dijo el motivo de por qué esos niños son así. O sea que es verdad que hay niños que ella me explicó y todo, ya lo es entendí, María Angélica. Ese fue precioso. un conocimiento muy lindo, que yo sé que mucha gente vio esa entrevista y le encantó tu respuesta. Así que me encantaría también que diga la respuesta que me diste ese día, porque ya yo aprendí. Yo creo que hay que ver las entrevistas tuyas todas, porque de todas las entrevistas que ha hecho en todos los medios, tú dices algo diferente del libro y eso ayuda a que las personas puedan comprar el libro porque se interesan por verlo completo. Así que eso fue algo que me encantó muchísimo, Maribel, en la entrevista, porque hasta los niños se involucran en todo este tipo de herencia que uno a veces cree que son herencias ilimitantes, porque tú dices, mi familia fueron pobres, ay, yo voy a ser pobre, y entonces se queda eso como corriendo en toda la familia. Yo creo que ese libro hay que comprarlo para aprender. Gracias. Pues sí, es parte del trabajo que todos nosotros estamos haciendo. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos ya llevan la carga más ligera. Y por mm, eso, y la nueva frecuencia y la luz y la energía que el planeta está recibiendo hace también que nuestros cuerpos se van adaptando a este es un proceso de cambio extraordinario. Y por eso yo les quería hablar un poco de la importancia de entender que la literatura también está pasando exacto. por un cambio y que las editoriales, las librerías, tienen que adaptarse porque no puede ser que nos sigan encajonando a los escritores a escribir dentro de esto es porque mi libro la gente no sabe dónde ponerlo, o sea, esto es espiritualidad, esto es novela autobiográfica, pero Oh, entonces hay un exacto. ensayo, pero entonces ¿qué es lo que es? Es que al final cuando aprendemos a vivir en esa expansión de conciencia que nos movemos como entre dimensiones, es normal que el producto literario se adecue a ese estilo de vida y a esa expansión de conciencia. Y cuando no escribimos siguiendo el esquema
tradicional de la novela o del thriller o del ensayo surgen estas fusiones mágicas que son joyas literarias, porque allí hay un reflejo y hay un impacto de una vida rica, de unas raíces latinoamericanas con toda esta riqueza de ese folclore, de ese realismo mágico, pero luego también hay toda una formación científica, epigenética, de esta nueva ciencia maravillosa, de la metafísica anatómica, de todo lo que, de la física cuántica, o sea, de cómo podemos manifestar y crear, y todo esto fusionado en una novela autobiográfica. Entonces, cuando tú no te limitas y no te bloqueas a encajonarte en la estructura de novela, surgen estas piezas mágicas. Y por eso digo, las editoriales tienen que también ir adaptándose a todo este proceso de cambio, porque son procesos de la humanidad entera, son procesos sociales, Bueno, son procesos de cambio muy precisamente, María profundos. Angélica, por eso han surgido tantas editoriales pequeñas como las nuestras que dan la posibilidad de ser más permeables, porque tú estuviste en esta búsqueda y pues Sí. Manuel Moreno, nuestro amigo común, nos conectó. Pero fíjate tú que hay personas que de pronto tenían, hablando de sueños y de expectativas, de tener una posibilidad de escribir y no lo hacían porque las exigencias tan bárbaras de una casa Sí, editorial. Entonces, sí. obviamente, estas grandes casas editoriales han ido mermando los ingresos, su cantidad de fans, su Sí. cantidad de personas que quieran escribir con ellos por esa misma rigurosidad de la que tú estás hablando, de que quieren encasillarte cuando vivimos en un mundo quizás a veces no tan libre para muchas cosas, pero está la libertad interna, que es lo más importante, la libertad como ser humano que Y todos el, deberíamos tener. y el apoyo extraordinario que la Nota Latina le está dando a esos nuevos escritores. Es Ujú. precioso el trabajo que ustedes están haciendo, así que felicitaciones, Marilén. Gracias, Sí, hermosa, viniendo de ti, Marisol se salió, sí, pero sí, como bueno, que vamos se a ir, le cortó. se le cortó la comunicación. Sí. María Angélica, para ir cerrando, yo quisiera que me dijera qué es lo más bonito y qué es quizás lo que te llenó a ti más cuando viniste de una editorial muy grande que te decía que tú no eras Shakira para vender tu libro y que lo pudiste terminar y decir, aquí está, aquí. ¿Cuál es esa satisfacción tan grande que te ha dejado este libro, que ustedes lo pueden encontrar en Amazon? Está disponible. La cantidad de mensajes de gente que lo ha leído, que lo ha disfrutado, el apoyo enorme de los lectores diciendo, hay un club de lectura en España que tomó mi libro y gente de México, gente que no me conoce, están, pero ¿quién es esta persona? ¿Quién escribió este libro? ¿Qué más ha escrito? ¡Wow! ¿Cuánta, sabes? Es como que la gente y me hacen preguntas y me escriben y ha sido muy lindo darme cuenta de que la gente se identifica, se abren Ujú. estos procesos de reflexión, toman nota, copian alguna frase. Eso a mí me emociona, me mueve profundamente y digo, wow, valió la pena el coraje de sacar esos trapos sucios allá afuera. Y de nuevo, esto no se trata de dañar la imagen de personas a quienes amé y amo profundamente, porque la Ujú. energía de todos estos familiares me acompaña y siento que me apoyan, pero también respeto a las personas pues, que no están de acuerdo en que estas cosas se compartan. Yo tengo mis razones y una de las razones más importantes, que primera vez voy a decir esto, yo le puse a mi hijo el nombre de mi padre y de mi abuelo. Y hay esa información ancestral que yo dije, esto no puede seguir Ujú. repitiéndose de aquí hacia adelante. Entonces, obviamente yo tenía un interés personal muy grande de que eso acabara allí. Y para mí era importante sacar esto a la luz pública. Ujú. Me encanta, Marisol. Ya yo le estaba diciendo cuando saliste a María Angélica que explicara un poco la importancia de haber sacado este libro. Ella lo acaba de terminar. Pero yo también quiero decir, señores, que cuando yo empecé a leer este libro, cuando estábamos en ese proceso creativo que María Angélica me decía, como tú lo ves, yo me enamoré
Fíjate que yo soy venezolana, soy de la isla de Margarita, y yo me enamoré de los llanos venezolanos, porque yo recuerdo que fue una sola vez Ah, qué lindo. eh, y sentí fue la primera vez que fui a Calabozo, precisamente donde tú naciste, y tuve la oportunidad de ordeñar una vaquita. Pero resulta que yo me enamoré de los llanos venezolanos con esa prosa tan maravillosa y tan bella como tú describes. Entonces yo realmente sentí la grandeza del país de donde venimos. Yo sé que Sí. a lo mejor estamos fuera, a lo mejor el país tiene que recuperar esos traumas ancestrales o esas limpiezas energéticas, pero yo sentí la grandeza del país del que vivimos y de verdad te doy las gracias Ay, por haberme digamos, enamorado de esa parte tan bonita y como tú lo describes, que porque para mí este libro también, además lo que ella decía, que es novela, que es ensayo, que tiene muchas cosas que ustedes de verdad deberían leerlo para que aprendan muchísimo, tiene realismo mágico, ese realismo mágico que a mí también me enamoró de García Márquez y que tú lo haces tan bien. Yo creo que tienes que seguir escribiendo sí, sí, comienzo. porque tienes esa vena, las venas abiertas, como dijo Galeano, pero de la literatura buena. Así que de verdad yo te felicito por esto. Marisol, tu pregunta y entonces ya para ir cerrando la entrevista. Sí, porque Gracias, Maribel. Instagram ahorita no empieza a sacar. Pero María Angélica, puedes seguir escribiendo, Maribel, porque se muda en unos lugares que son mágicos, que yo estoy, ya yo soñé con la montaña que ya se mudó nueva, porque como lo digo ya, Bueno, yo se lo tiré al universo, a lo mejor un día la visito y me ya, tomo un café con ella viendo ese Sí. espectáculo y escuchando ya el audio que hizo nuestra querida, que ahí ustedes Ujú. coinciden porque la vida es así. Marisela Toro, mi Maricelita Toro Bella y Preciosa, es la persona que le hizo el audio al libro que le escribimos a Marisol, sí. Becada por el Éxito, y también es la que le hizo el audio a este hermoso grupo que está aquí, a María Angélica Ávila. Así Sí, que ya está disponible la versión audible y quiero decir que no se trata de que tengo flojera de leer, no, es que la versión audible de este libro es poesía, la sí, voz y la emoción que le puso Marisela Toro vale la pena, aunque lo hayas leído el físico, escucharlo en el audio porque es otra experiencia totalmente diferente sí, No, además de que la voz de María Angélica, de Marisela. perdón, de Marisela es excelente. Así que también fue una muy buena elección y me encanta que sea también igualmente la voz del libro de Marisol. Así que Marisol, tu pregunta para entonces ir cerrando antes que sí. nos cierren a nosotras. No, pero lo que quería decirle que en audiolibro fue lo mejor que hiciste, porque muchas personas a veces dicen, no puedo leer porque es que estoy muy ocupada. El oído no se ocupa a menos que no le pongas dos audífonos y puedas hacer de todo escuchando el libro, porque ese libro está buenísimo y es como una novela, señores, porque no es novela, pero es como algo de intriga que tú quieres seguir leyendo y que quieres leer el final cuando empieza por el principio. No sé ustedes, pero hay veces que hay libros que tú cuando empiezas ya quieres llegar al final para ver cuál va a ser el final. Así que solamente quiero desearte mucho éxito, que ya lo tienes, que Gracias. venga de nuevo a Miami para poderte tener aquí con nosotros y sigue escribiendo para que así la nota latina podamos ser hermanas de libro. Gracias, gracias Marisol y gracias Maribel. Feliz de estar siempre aquí con ustedes conectadas. Bueno, aquí nos tienes, y no sé si María Angélica quieras, por ejemplo, dejar un mensaje final para estas personas que también están escribiendo, si también tienen trapos sucios, Sí, que no se sí. atreven, que tengan, digamos, esa valentía y el coraje, porque el mundo ya está Sí. mucho más abierto y ustedes pueden Es, lograr sus sueños. Adelante, María es una Angélica. terapia extraordinaria. Los procesos creativos son parte del proceso de sanación. De hecho, Ujú, yo siempre digo que marca la diferencia entre ser un zombie andante o un ser vibrante, cuando Sí, tú a través del arte consigues sanar y sacar todas estas historias, bien sea la pintura, la música, la escritura. Hay que mover esas emociones y expresarlas artísticamente y compartirlas. muy bien, así que aquí les dejo el despertar el arte de aprender a morir de María Angélica Dávila. Está disponible, señores, en Amazon y por aquí les dejo esta entrevista. Muchísimas gracias a las dos. Dios las Gracias, bendiga y aquí seguimos trabajando amén. por un mundo más bonito. Las quiero. gracias, Gracias. gracias.